Bueno, y muchas gracias a la Diputación de Málaga y a todas las personas que estáis organizando esta Escuela de Feminismo, que me parece, bueno, importante siempre, pero además en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, y yo estoy encantada de estar en Málaga. A mí me toca hablar de demografía y además tengo que agradecer especialmente a Paloma, a Yayo, a todas las de la Escuela de Feminismo, porque el año pasado estábamos hablando de qué temas había que hablar y yo sugerí este tema que me apasiona. Me parece que la demografía es apasionante y precisamente yo tengo una batalla que es lo que quisiera transmitiros hoy, de por qué el feminismo tiene que poner la demografía en primer plano, porque precisamente la igualdad de género es clave, porque las mujeres tenemos la clave de la demografía y solo se arreglará el problema demográfico con la igualdad de género. Eso es lo que me propongo demostrar, pero digo que agradezco esta oportunidad de haber estudiado un poco más y siempre cuando se aprende es cuando se preparan estas cosas, ¿no? Entonces, como digo, eso es lo que vamos a hablar. Bueno, el problema demográfico. El problema demográfico, y fíjate, cuando hablábamos el año pasado de esto, la demografía todavía no estaba tan de moda como este año, porque sabéis que el año pasado ha descendido el número de nacimientos en España ha descendido un 5%. Claro, exactamente, pero no solamente eso, sino que los nacimientos del 2009 están basados en decisiones del 2008. Y en el 2008 todavía la población española y el gobierno español, etcétera, e incluso el INE, no sabían que la crisis era tan importante. Por tanto, las proyecciones las hacían basándose en datos antes de la crisis y ahora es cuando estamos sufriendo la falta de decisión de tener hijos, es decir, que lo previsible, lo que todo el mundo prevé, es que la tasa de fecundidad va a caer muchísimo más en el 2010 y en el 2011, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema demográfico? Vamos a pararnos un poquito en ver cuál es el problema demográfico, aunque son cosas que estamos viendo y conocemos, pero para reflexionar sobre ellas. Bueno, hay dos problemas. El problema demográfico tiene dos componentes. Una son las tasas de fecundidad y otro es la pobreza, y en particular la pobreza infantil. Las tasas de fecundidad altísimas y bajísimas son malas, tanto las altísimas como las bajísimas. ¿Y qué significa altísimas y bajísimas? Bueno, hay lo que se llama la tasa de reposición poblacional, que es 2,1 hijos por mujer, es lo que llaman, bueno, esto la llaman así, pero es lo que yo llamo la tasa de fecundidad ideal. Porque con esa tasa la población ni aumentaría ni disminuiría, sino que se mantendría estancada, o sea, se mantendría siempre igual, ¿no? Bueno, ¿por qué las tasas de fecundidad altísimas son malas? Pues porque están asociadas con la pobreza. Es decir, ¿cuáles son las tasas de fecundidad altísimas? Esas de las familias de 10 hijos, ¿no? O de 5 hijos, o de 8 hijos. Eso que nos pasaba aquí, nosotros lo conocemos porque es muy reciente en España. Esto pasaba aquí a nuestras abuelas, ¿no? Y también pasa en países como, pues no sé, el África subsahariana, por ejemplo. Luego os enseño un mapa del mundo. Bueno, ¿y por qué eso es malo? Pues porque está asociado con la pobreza infantil, porque las familias tienen 10 hijos y todos pobres, ¿no? Y los niños pobres es un problema humano, pero también es un problema social y económico, porque niños pobres hoy son jóvenes desestructurados mañana. Son jóvenes que no, sobre todo además en este mundo, no van a tener formación, no van a manejar las nuevas tecnologías. Además, hay mucho riesgo de desestructuración social, de delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, estos son los grandes problemas. Y los países que tienen tasas de fecundidad altísimos, son países pobres. Y no es que sea
el problema de la explosión demográfica, porque ya no van a caber más gente en el país, como por ejemplo en España. Pues en España hace 50, 60 años no es que tuviéramos un problema de explosión demográfica porque España ya no diera para más, había grandes zonas despobladas y eso suele pasar también pues en el África subsahariana, hay grandes zonas despobladas. No es que no quepa más gente en el país, es que las altísimas tasas de fecundidad son un hándicap para el desarrollo. Precisamente por la pobreza, ¿no? Bueno, luego hablamos de cómo se produce la transición demográfica. ¿Y las bajísimas tasas de fecundidad, por qué son malas? Bueno, están también asociadas con la pobreza, curiosamente, ahora después lo vemos, pero una bajísima tasa de fecundidad lo que da lugar es a una alta tasa de dependencia demográfica. La tasa de dependencia demográfica, como sabéis, es el porcentaje de población que tiene más de 65 años dividido por la población en edad de trabajar, ¿no? Es decir, el ratio activos, o sea, pasivos, activos, ¿no? Eso lo que nos indica es a cuánta gente tiene que mantener la gente que está produciendo, pagando impuestos y pagando seguridad social, etcétera, a cuánta gente tiene que mantener esa gente, porque a partir de 65 años, bueno, en principio ahora, a partir de 65 años, ya no trabajas, no pagas, o sea, consumes mucha más sanidad, ¿no? Etcétera. Entonces, las altísimas tasas de dependencia, cuando hay es el envejecimiento de la población. Cuando hay poca población en edad de trabajar y mucha gente mayor, hay un problema de producción, porque hay poca gente para producir. Entonces hay un problema de renta per cápita en el país. Ya, para empezar, el país con alta tasa de dependencia ya tiende a ser más pobre. Hay un problema de sostenimiento del sistema de pensiones. Esto ahora sí está de moda porque sí se está hablando mucho, ¿no? Que luego se pueda hacer otras cosas, como pagar las pensiones por impuestos, hacer otras cosas, pero en principio es mucho más sostenible un sistema de pensiones si hay mucha gente en edad de trabajar y poca gente que está cobrando pensiones. Hay un problema de sanidad, porque la gente mayor, además, tiene peor estado de salud y consume más sanidad. Y hay un problema de cuidados, que esto no se habla, pero nosotras sabemos que ese es un tema importante. No se habla porque ya sabéis que, bueno, pues como el mundo lo hacen los hombres, ¿no? Pues ellos no se acuerdan de que existe el problema de los cuidados, pero lo que se llama la crisis de cuidados, que el feminismo tiene el mérito de haberlo sacado a la luz, es realmente impresionante, ¿no? Impresionante es ahora, impresionante va a ser mucho más cuando haya mucha más población en edad de ser cuidada. O sea, una población envejecida al final es un país pobre. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Japón. Japón va mucho más allá en la transición demográfica, nos lleva ventaja entre comillas, o sea, mala ventaja, porque va mucho más adelante. Hace mucho más tiempo que empezó a caer la tasa de fecundidad en Japón. Y Japón está estancado económicamente desde 1990 y no levanta cabeza fundamentalmente por el problema demográfico. Bueno, ¿por qué digo yo que las tasas de fecundidad y la pobreza infantil son dos caras de la misma moneda? Bueno, hemos visto altas tasas de fecundidad, es fácil comprender que están asociadas con altas tasas de pobreza infantil. Pero, ¿y las bajas tasas de fecundidad? Pues también, mirad, la pobreza infantil, que es el otro gran problema, como hemos visto, en España es importantísimo. ¿Veis ahí esto? ¿Veis dónde está España? Que se me ha desplazado un poco la flecha, ¿no? En España tenemos un 24, casi un 25% de pobreza infantil. O sea, 1 de cada 4 niños españoles son pobres. Pues fijaros, ¿quiénes están peor que España? Pues Italia, Latvia, Bulgaria, Rumanía. Esto es en la Unión Europea ampliada, ¿no? Vamos, la de ahora. Bueno, y en Europa. Sí. Bueno, ¿y quiénes están mejor? Con menos pobreza infantil, Dinamarca, Noruega, Islandia, Eslovenia. Bueno, ya veis que va teniendo esto algo que ver con la igualdad de género, por cierto. Ya se va viendo, ¿no? Con los datos. Bueno, pero está muy mal.
Pero, ¿y tiene algo que ver esto con la fecundidad? O sea, porque, bueno, pues es que resulta que, igual que las altísimas tasas de fecundidad están asociadas con mucha pobreza infantil, las bajísimas tasas de fecundidad también están asociadas con mucha pobreza infantil. Porque fijaros, aquí tenemos un gráfico en 2008, donde tenemos en el eje X las tasas de fecundidad y en el eje Y tenemos la tasa de pobreza infantil, la tasa de pobreza de las personas menores de 18 años. Y veis que esa línea es lo que se llama la línea de tendencia, ¿no? Que nos dice cómo están asociados esos datos. Entonces, como se ve aquí, a mayor tasa de fecundidad, menor pobreza infantil. Para estos países que ya tienen bajísimas tasas. Es que tenemos que, esto es importante, el mundo, mirad, el mundo, la fecundidad no se puede analizar toda igual. Y este es el gran problema que tienen los demógrafos, ¿eh? Perdonad, yo no quiero ser prepotente, no me quiero yo enfrentar a los demógrafos, pero es que no soy yo. Yo lo que he aprendido de demografía se lo debo, lo que hemos aprendido las feministas de demografía, se lo debemos a Alba Myrdal. No sé si habéis oído hablar de Alba Myrdal. Alba Myrdal fue Premio Nobel de la Paz en el 2000, bueno, no me acuerdo, alrededor del 2000. Pero es una mujer sueca que ya en 1934 cambió el enfoque del problema demográfico. Junto con su marido Gunnar Myrdal escribieron un libro que se llama El problema demográfico en crisis. Y lo que planteaba es que había que mirarlo todo al revés. Bueno, ahora yo realmente lo que quiero transmitir son las enseñanzas de Alba Myrdal nada más, pero el tema es que esto no se ha traducido a la corriente principal. Como sabemos, como muchas otras cosas, la corriente principal sigue con el viejo asunto y no ha cambiado todavía de perspectiva. Bueno, pues la cuestión es que hay dos problemas, la altísima fecundidad y la bajísima fecundidad, y funcionan de diferente manera, hay que considerarlos aparte. Aquí tenemos el mapa del mundo, como veis, y entonces es como están, bueno, estos no son las tasas de fecundidad, es la proporción de población menor de 30 años, ¿veis, no? Bueno, entonces en rojo son donde esa población es 60% o más, es decir, son las poblaciones muy jóvenes, ¿no? Con muchísima fecundidad, con una tasa de fecundidad muy alta. Esas familias de 10 niños, por ejemplo, ¿no? Esos son en rojo. En rosa un poco más envejecido ya en transición demográfica, tal, y en azul oscuro son aquellos países que tienen una población ya muy envejecida. Bueno, fijaros en el 2005 quiénes son los países con altísimas tasas de fecundidad. Es África. Es la pobreza total. ¿Vale? El mundo tiende a polarizarse, además. Fijaros, en el 2025 el mundo se está polarizando. Los países con baja fecundidad, con bajísima fecundidad, tienden a estar muy envejecidos y los países con altísimas tasas de fecundidad tienden a ser más pobres. O sea, bueno, pero la transición demográfica existe en todo el mundo. Es decir, los países que van avanzando un poco, ¿por qué? A ver, ¿qué es esto de la transición demográfica? Los países con altísima fecundidad son pobres. La gente tiene 10 hijos y todos pobres. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres no tienen ninguna capacidad de decisión. Las mujeres están completamente esclavizadas en esos países, en el África subsahariana, por ejemplo. En el momento en que el país va avanzando un poco, las mujeres se incorporan al empleo. No estoy hablando del empleo en los países con bajísimas tasas de fecundidad, ¿eh? Estoy hablando cómo funciona esto en los países, en la primera fase de la transición demográfica. O sea, con altísima fecundidad. En la medida en que las mujeres van teniendo un poco de capacidad de decisión y de información, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres sensatamente deciden tener no más de los hijos que pueden mantener. Y entonces esos 10 hijos, 5 hijos van bajando. Y eso hace que el país avance.
No solo porque aprovecha el capital humano de las mujeres más, sino porque verdaderamente hay menos tasa de pobreza infantil. Los niños son menos y están mejor formados, tienen más acceso a la educación, etcétera, etcétera. Eso es la primera fase de la transición demográfica. Pero eso está pasando en todos los países. Ahora, ahí bajan las tasas de fecundidad de 4 hijos por mujer o 5 hijos por mujer a 3, a 2 y pico, y al país le va bien con eso. Eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las tasas de fecundidad no dejan de caer espontáneamente. Y entonces los países que no hacen nada por remediarlo, nada efectivo por remediarlo, como por ejemplo los países, fijaros, ¿quiénes van a estar más envejecidos? No me funciona así. ¿Quiénes van a estar más envejecidos? ¿España? ¿Y Italia? ¿Europa Central? También Rusia, o sea, un poco más adelante, eso no se ve aquí, pero también Rusia y toda Europa del Este. Y Japón, que está por ahí, lo veis, ¿no? Bueno, entonces, esta es la bajísima fecundidad, que como digo, hay que analizarla aparte. ¿Y por qué tiene que ver con la pobreza infantil? Bueno, esto, como decía, tiene que ver con pero entonces, estos países que hay aquí son los países industrializados. Ya no estamos hablando, aquí no está el África subsahariana. Y entonces, cuando ya bajamos de 2, hijos por mujer para abajo, que son todos estos, fijaros, aquí las tasas de fecundidad que estamos analizando son de 1,3 a 2,2, ¿vale? O sea, estamos analizando países con baja tasa de fecundidad. Bueno, pues dentro de esos países, cuanta más bajísima es la tasa de fecundidad, mayor es la pobreza infantil. ¿Veis? Mirad, Islandia, explicamos las coordenadas con algún caso concreto. Venga, Islandia. Islandia tiene una tasa de fecundidad de 2,15. Tasa de fecundidad, ¿vale? Y tiene una tasa de pobreza infantil menores de 18 años, o sea, de pobreza infantil, claro, de 11,2%, ¿vale? De cada 100 niños, 11,2 son pobres, ¿vale? O sea, tiene una alta tasa de fecundidad. Es el país de estos países, ¿no? De los países industrializados, Islandia es el que mejor tiene la tasa de fecundidad. Quien más se acerca a la tasa de repoblación, porque en estos países queremos que la tasa de fecundidad sea alta. Igual que en África subsahariana queremos que baje, aquí queremos que suba, porque aquí es bajísima. Hemos dicho que la altísima tasa de fecundidad, lo que pasa en África, es malo, es pobreza, viven peor, no puedes mantener a 10 hijos, ¿no? Es hambre, como lo que pasaba aquí hace 60 y hace 100 años, hambre. Vale, eso es 10 hijos, eso es fatal. Entonces, en esos países conviene bajar la tasa de fecundidad y cuando bajan la tasa de fecundidad los países avanzan, ¿no? Porque la altísima fecundidad es un hándicap para el desarrollo. En esos países, y baja la tasa de fecundidad y llega a 2 hijos por mujer. Bien, esa es la tasa de fecundidad ideal. 2 hijos, la parejita, que además, curiosamente, coincide con lo que quiere la gente. Pero bueno, eso es otro tema. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Que si la tasa de fecundidad sigue bajando y llega a un hijo por mujer, como hemos tenido en España, o a 1,3 hijos por mujer, eso es malo también. Claro, eso es malo también, ¿por qué? Porque nos crea una tasa de dependencia muy alta. Porque entonces resulta que a medio plazo no tenemos personas en edad de trabajar y tenemos una población envejecida que hay que mantener, ¿no? ¿Vale? Entonces, de esos países, ¿quiénes son? O sea, el problema es que la tasa de fecundidad baja un 2% y hay que hacer que no baje más, porque eso está bien, pero ¿cómo no bajar más? Bueno, ¿qué países son los que tienen? Pues fijaros, Islandia. Islandia tiene una tasa de fecundidad ideal, 2,1 hijos por mujer. Y tiene una tasa de pobreza infantil baja. 11,2% de los niños son pobres. Vale.
España, ¿dónde está España? ¿España está aquí? Está mal. Está mal en fecundidad porque tiene 1,3 hijos por mujer, ¿veis? El eje X, 1,3 hijos por mujer. Y está mal en pobreza infantil porque tiene casi un 25% de pobreza infantil. ¿Vale? La pobreza infantil, o sea, la pobreza que se llama relativa, ¿no? Es el tanto por ciento de la población que tiene ingresos inferiores a un 60% de la mediana de ingresos. O sea, la mediana que no es la media, pero la mediana es cuando hay tanta gente por arriba como por abajo, ¿vale? Entonces, es el tanto por ciento de la población que está por debajo de la mediana, del 60% de la mediana. Pero bueno, en fin, ¿no? Por debajo de un determinado nivel de ingresos, ¿de acuerdo? También eso indica cómo está distribuida la renta en el país, ¿no? Vale, bueno, pues claro, mucha pobreza es que la renta está mal distribuida, ¿no? Pero bueno, entonces es esto, o sea, en España un 25% de los niños viven en familias que son pobres, es decir, que tienen unos ingresos inferiores a una determinada cantidad, ¿vale? En Rumanía, ¿qué pasa en Rumanía? En Rumanía que hay mucha más pobreza, ¿no? Y mucha más pobreza infantil. En Rumanía un 33% de los niños viven en familias pobres y también hay una fecundidad por los suelos. Hay poquísima, claro. Fíjate, los hijos por mujer son 1,32 y en España un poco más, en España 1,4. Realmente es que es así la demografía de complicada, ¿no? O sea, de complicada porque es, como dicen contraintuitiva a veces, ¿no? O sea, precisamente por eso, porque hay que separar el análisis de la altísima fecundidad y el análisis de la bajísima fecundidad. Y precisamente el gran quid de la cuestión es eso, ¿por qué? Porque la bajísima fecundidad también está asociada con altísima pobreza infantil. Porque claro, si cuantos menos tal, bueno, pues eso es un poco más complicado, pero bueno, vamos a... ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pero ya os adelanto un poco. ¿Por qué? Porque los gobiernos no ponen medidas para que la gente pueda tener niños. ¿Y por qué? Porque además, fundamentalmente porque en estos países esa bajísima pobreza infantil es pobreza femenina. Porque la pobreza infantil está muy asociada con la pobreza femenina. La pobreza infantil está asociada ¿con qué? A ver, con familias monoparentales. Con familias monoparentales no atendidas, porque las familias monoparentales en Suecia no son pobres, porque tienen apoyo. Pero las familias monoparentales en España son pobres. ¿Sabéis el índice de pobreza de las familias monoparentales? Que son mujeres, claro. Ahora mismo no tengo el dato, pero un 40 y tantos %. Y la pobreza, y luego también, la pobreza infantil es pobreza de familias monoparentales, luego es pobreza de familias con un solo sustentador, que también tienen mucho más riesgo de pobreza, porque cuando hay 2 sueldos en casa es mucho más fácil que la familia no sea pobre, pero cuando hay uno, y más ahora fijaros que ese se queda en paro a la pobreza directo, ¿vale? O sea, ya estamos viendo que eso tiene algo que ver con la pobreza femenina, ¿vale? Y con la falta de empleo femenino, precisamente, ¿no? O sea que, por eso, estos países que no tienen las políticas adecuadas y no tienen suficiente empleo femenino, no tienen protección de las familias monoparentales, no tienen servicios públicos que ayuden a las familias a mantenerse y a poder tener hijos sin caer en la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es... Entonces, es complicado, seguiremos hablando de por qué eso es así, pero fijaros que esto es un dato fundamental. Bueno, pero antes de seguir yo quería enseñaros quería cambiar de PowerPoint para enseñaros una presentación que a mí me parece espectacular para ver cómo va el tema precisamente, el tema del envejecimiento, ¿no? Cómo está avanzando.
Esta es la pirámide de la población española en 1993. Es una pirámide. Bueno, fijaros, aquí lo que plantea es cómo va evolucionando. En el 94, así vamos a ir viendo las pirámides de la población española hasta el momento actual, cuando se calculó este gráfico, sería en el 2005, y las proyecciones hasta el 2050, de cómo va a ser si seguimos así. Ojo, si seguimos así con los datos de antes de la crisis, que la cosa es peor de lo que vamos a ver, porque con la crisis la cosa empeora. Bueno, pues fijaros cómo va la cosa. 2005, 2006, 2007, la caída de la fecundidad, veis cómo se estrecha la población por abajo, ¿no? Hay menos niños, ¿no? 2009, 2000 tal, cómo se estrecha por abajo y se va ampliando por en medio y luego por arriba. Porque claro, esas estrechas capas de niños dan lugar a estrechas capas de jóvenes y va así, ¿no? Ya vamos por 2004, 2020, 2030, 2033, 2030. Llegamos a la pirámide invertida. Esto no es ciencia ficción, esto es la pirámide de Japón ahora mismo. Este es el problema. Entonces, fijaros que ahí está además visto por colores, ¿no? La población que está en la franja de color de arriba mayor de 65 años y la franja de color de abajo hasta los 14, ¿no? O sea, que no están en edad de trabajar. Entonces, fijaros, esa gente que hay ahí en medio es la que tiene que mantener, claro, a los niños menos, porque como hay cada vez menos, pues bueno, pero claro, tiene que mantener a todos los mayores y tiene que proporcionar que el sistema sanitario funcione, que las pensiones funcionen. Entonces, ¿veis un poco por qué? Es que estos países con este problema demográfico, con las bajísimas tasas de fecundidad, se convierten en países pobres. Y es que las tasas de dependencia en el 2000, o sea, recordáis, porcentaje de la población mayor de 65 años en comparación con la gente en edad de trabajar, eran un 27%. Es decir, quiere decir que cada 100 personas en edad de trabajar tenían que mantener a 27 personas mayores de 65 años. Bueno, pues según si la cosa evoluciona como pensábamos antes de la crisis, en el 2050 esa tasa será de un 73% en España. O sea, tenemos ahora un problema de cuidados, tenemos un problema de pensiones, tenemos un problema de dependencia. Pues fijaros cómo va a ser en el 2050 si no lo evitamos. ¿Vale? Bueno, entonces hay gente que dice, bueno, pero eso no pasa en todos sitios, porque por ejemplo en Andalucía, es que ayer me acordé de que una vez estuve en Dos Hermanas y hablé de estas cosas, del problema demográfico, y alguien del público me dijo, bueno, pero aquí en Dos Hermanas no tenemos ese problema, porque aquí nos gustan mucho los niños y aquí hay muchos niños. Bueno, pues eso no es cierto, no me ha dado tiempo a hacer el gráfico, que es espectacular, pero no me ha dado tiempo, pero esto, bueno, no quiero que os leáis todo esto, pero solo deciros que en Andalucía, que es lo primero que hay ahí, y no sé si se lee bien, en Andalucía, en el 75 había 3,14 hijos por mujer de tasa de fecundidad y ahora hay 1,33. O sea, está un poquito por encima de la media española porque Andalucía va un poco más tarde en la transición demográfica, pero existe igualmente. Y en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Bueno, entonces, el tema es que el problema número uno es recuperar las tasas de fecundidad. Esto es algo que los políticos parecen haber tirado la toalla, porque ahora lo único que hablan es de aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, ¿no? Pues eso, ya como tenemos un problema de envejecimiento, aumentamos la edad de jubilación, pero es que el problema es que con estas tasas de envejecimiento que estamos empezando a tener, con estas bajísimas tasas de fecundidad, ni a los 67 ni aunque estemos hasta los 100, es que no vamos a poder. O sea, realmente es que lo que hay que hacer no es eso, es que hay que ir a las causas y hay que recuperar las tasas de fecundidad, ¿no? Con las políticas adecuadas. Bueno, ¿y la inmigración? A lo mejor la inmigración es la solución, claro, porque fijaros, hay gente que dice, si en el mundo hay países con altísima fecundidad, ¿no?
Y países con bajísima fecundidad, la temperatura media es ideal, como cuando tienes los pies en el horno y la cabeza en el frigorífico, ¿no? Claro, la fecundidad media ahora mismo, de hecho, es ideal. Pero claro, el problema es que no es ideal en todos sitios, sino que... Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, pues a mí no me molestan los inmigrantes, pues que vengan los inmigrantes, ¿no? Y de hecho, hay mucha gente progresista que se ha negado a hablar del tema de la fecundidad y ha negado el problema de la demografía porque ha pensado que estar por recuperar las tasas de fecundidad es contrario a estar de acuerdo con, o sea, aceptar inmigrantes, ¿no? Pero eso es que no es una solución. La inmigración no es una solución. ¿Por qué la inmigración no es una solución? Porque, bueno, para empezar, a nivel humano es desastroso. O sea, a nivel humano quiero decir para los inmigrantes, para las inmigrantes. Si pretendemos solucionar el tema de los cuidados con lo que se llaman las cadenas globales de cuidado, eso es un problema. Seguro que conocéis gente a vuestro alrededor, pero a mí me dan ganas de llorar cada vez que veo a una inmigrante que ha dejado a su familia allí en Ecuador y que está aquí traspuesta, ¿no? Y cuidando a una familia que no es la suya, y viviendo de 1 hora al teléfono cada día. Eso no es un modelo que podemos defender. Eso está pasando en España. Que nos íbamos las españolas, claro, claro, claro. Pero eso no es un modelo que queramos, ¿no? Eso es un modelo desastroso a nivel humano. O sea, la cuestión no es cerrar las fronteras para que esa gente no venga, pero no es una cosa que podemos defender a futuro, no es un modelo de decir, ah, bueno, pues venga, si ya tenéis muchos, venga, que vengan inmigrantes aquí a cuidar a los viejos que tenemos aquí muchos y luego ya... Pero claro, es que ¿sabéis cuál es el problema además? Que el problema es que las inmigrantes, lógicamente, también cambian de comportamiento. Porque eso puede ser en la primera generación. Pero una vez que están aquí, y no las vamos a echar y a traer otras nuevas, ¿no? O sea, se supone que tenemos que aceptarlas. Pues claro, lógicamente, porque el problema de la fecundidad no es que nos gusten o no nos gusten los niños. El problema ni siquiera de la ideología que tengamos. El problema de la fecundidad es las condiciones materiales. Y claro, una vez que vienen las inmigrantes aquí, se encuentran con estas condiciones materiales, pues dejan de tener niños. Y fijaros, aquí está, veis esto, ¿no? Estos son los hijos por mujer, ¿no? Que hay en los distintos años, desde el 75 hasta el 2009, por nacionalidad. Y no está toda, o sea, antes del 2002 o del 2001, es que no tenemos las tasas por, o sea, no están, bueno, no tenemos tan buenas estadísticas. Entonces, aquí en los rojos son las extranjeras, las mujeres extranjeras, en España, O sea, porque alguien me preguntaba, ¿pero se cuenta en el cálculo de las tasas de fecundidad a todo el mundo? Claro, a toda la gente que vive en España. Y tenemos un problema en general, porque fijaros, 1,4 hijos por mujer, que parece que de 1,4 a 2,1 hay poca diferencia. Pero os enseñaba el otro día, digo antes, el otro día, que fijaros las tasas de dependencia en Suecia y en España. Parece que en Suecia tienen 1,9 hijos por mujer, más o menos, ¿no? Y en España tenemos 1,4 más o menos. ¿Qué más da de 1,4 a 1,9, no? Bueno, pues eso es importantísimo, porque fijaros la diferencia. Ahora mismo en Suecia tienen un problema, tienen un 30% de tasa de dependencia en el 2000, tienen un poco más que nosotros, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que tienen pocos hijos. Pero claro, en el 2050 van a tener un problema grande si siguen así. Tienen que seguir haciendo algo por recuperar. Pero un 43% no es lo mismo que un 73%. ¿Veis? O sea que un poquito de diferencia de 1,4 a 1,9 es muy importante, ¿no? Aunque el ideal sea 1,2. Bueno, pues esto es lo que le pasa a las inmigrantes, ¿vale? Y lo que le pasa a las inmigrantes es que caen mucho más, y porque tenemos una inmigración muy reciente, pero claro, en Alemania, que ya tienen varias generaciones de inmigrantes, pues las inmigrantes y las alemanas tienen más o menos el mismo problema, bueno, dependiendo también de la clase social, porque eso también va porque las inmigrantes son más pobres, pero vamos, pero se acerca mucho más el comportamiento, ¿no?
O sea que la inmigración no es la solución. Y no es la solución porque, además, no solamente las inmigrantes vienen aquí y cambian de comportamiento, sino que en los países de los cuales nos estamos aprovechando ahora, también hay una transición demográfica y ya hay un problema de fecundidad importante. Por ejemplo, todos los países del este. Todas estas mujeres y hombres bien formados, que eran de los países donde pasó la catástrofe económica, ¿no? Y tenían que inmigrar, pues los rumanos, polacos, etcétera, etcétera, gente que venía aquí con formación, pero esos países son los que ahora mismo tienen peor tasa de fecundidad. Es lo mismo que pasó en España. En España hubo mucha inmigración y resulta que a la vez cayó la tasa de fecundidad por los suelos, ¿no? Estamos hablando del 75, todavía había mucho, pero luego cayó la tasa de fecundidad, ¿no? O sea, que en esos países tampoco nos van a proporcionar ya mano de obra bien formada. ¿Quiénes nos van a proporcionar? Inmigrantes. Bueno, los africanos que se seguirán estrellando contra los muros y con las pateras, pero el África subsahariana, no de los que nos hemos estado aprovechando ahora. Bueno, total, que realmente este es el problema, ¿no? Bueno, y entonces, ya hablando de las bajísimas tasas de fecundidad e intentando comprender por qué tienen tanto que ver con la pobreza y cómo se recuperan, intentando ver cómo recuperarlas, yo quería plantearos la pregunta de qué tiene que ver la fecundidad con el empleo femenino. Bueno, las dos preguntas son también diferentes, porque es que esto de la fecundidad de la demografía es complicado. Hay dos preguntas diferentes. Una, ¿es mala la fecundidad para el empleo femenino? Y la otra ¿es malo el empleo femenino para la fecundidad? Parecen iguales, pero no es lo mismo, es justo lo contrario. Y la respuesta también es la contraria. Porque, a ver, la primera pregunta seguro que tenéis la solución, o sea, está claro. La fecundidad es mala para el empleo femenino, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando tienes niños perjudica al empleo, ¿no? Tener niños perjudica al empleo, a tu empleo particular, ¿no? Y los datos están claros. Esta es la tasa de empleo de los ocupados de 25 a 49 años según el número de hijos en España en el 2007, ¿vale? O sea, veis que las mujeres, que es lo de azul, cuantos más hijos tienen, menos tasa de empleo. ¿Por qué? Porque como es incompatible, pues es que no lo mantiene. Entre que las echan y que ellas se retiran, pues se quedan sin empleo las mujeres cuando van teniendo niños, ¿no? Y cuantos más niños, más se quedan sin empleo. En cambio, los hombres es al revés. Los hombres, cuantos más niños, más trabajan. O sea que el empleo, la fecundidad perjudica al empleo femenino, no al masculino. Pero claro, ¿sabéis cuál es el gran problema demográfico? O sea, el gran problema de los demógrafos y de los políticos. Es que esto lo extrapolan al revés. Y entonces dicen, claro, entonces, como resulta que cuanto más empleo femenino, cuanta más fecundidad, menos empleo, es decir, como las mujeres que tienen niños no tienen empleo, entonces vamos a quitarle el empleo a las mujeres y así tendremos niños. Es que es eso. Las políticas natalistas de toda la vida son que las mujeres se queden en casa. Y aquí tenemos, igual que con la inmigración teníamos un problema con los progresistas, con esto tenemos un problema con las feministas. Y es que por eso las feministas le hemos dado, y yo me incluyo, porque yo hasta hace 10 años también lo hacía, le hemos dado la espalda al problema demográfico, porque las políticas natalistas de toda la vida han sido intentar mandarnos a casa. Y como no nos queremos ir a casa, no queríamos ni oír hablar de demografía. Ese es el tema. Pero claro, el gran descubrimiento, que es el descubrimiento de Alba Myrdal, es que, aunque esto es así, primero, esto no tiene vuelta atrás. Y para atrás no va. O sea, realmente, fijaros, ocurre, demasiados datos os estoy dando, lo siento, demasiado mirar gráficos, pero es que, como es contraintuitivo, pues hay que ver los datos. Bueno,
Pues fijaros, estos son, encima está en inglés, en el eje X tenemos las tasas de fecundidad, ¿vale? Las tasas de fecundidad. Y en el eje Y tenemos las tasas de empleo femenino. Estamos hablando de los países con baja fecundidad, estamos hablando de los países industrializados, no del África subsahariana, ¿eh? Entonces, aquí no sé si veis que cuanto más fecundidad, más empleo femenino, y cuanto más empleo femenino, más fecundidad. O sea, por ejemplo, tenéis ahí Suecia. Suecia tiene mucha fecundidad, o sea, mucha buena fecundidad, 1,9 hijos por mujer, y tiene también una tasa de empleo femenino muy alta. O sea que es que a nivel micro, es decir, a nivel individual resulta que la fecundidad perjudica a tu empleo, pero a nivel de países no es verdad que cuanto menos empleo femenino haya menos fecundidad. A nivel de países no es lo mismo que a nivel individual. En España tenemos muy poca fecundidad y muy poco empleo femenino. En Italia, muy poca fecundidad y muy poco empleo femenino. O sea que esto es así. Y bueno, y entonces llegamos, ¿por qué es así? Pues lo que dice Alba Mirdal, lo que decía en el libro este que escribieron en 1934 era, a ver, su gran idea, que es la que cambia el enfoque del problema demográfico, es, claro, se ha pensado que como realmente al incorporarse las mujeres al empleo baja la fecundidad, entonces lo que hay que hacer para mantener la fecundidad o para subir la fecundidad es retirar a las mujeres del empleo. Pero eso no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque ese proceso es irreversible. Y porque las mujeres no van a volver a ser amas de casa. La vocación a ser amas de casa como profesión. Es decir, las chicas de ahora, cuando terminan sus estudios, sea del nivel que sea, no dicen yo quiero ser ama de casa. No, se incorporan al empleo. Entonces, se incorporan al empleo y su empleo es muy importante. ¿Qué es lo que pasa si no les das oportunidades de compatibilizar empleo de calidad con maternidad? Bueno, pues pasan dos fenómenos que hemos visto, vamos, que esos los tenemos alrededor, ¿no? Las chicas lo que hacen es retrasar la edad de decisión del primer hijo. ¿A que sí? Eso es lo que hacen, porque a ver si encuentro un novio que comparta, ¿no? A ver si tengo trabajo fijo, a ver si me hacen fija, a ver si tengo tal, a ver si hubiera una guardería por ahí, a ver si tengo posibilidades. Y mientras te dan los 30 años y te dan los 31 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que la edad media de hijos por mujer, o sea, la edad media del primer hijo, en España es muchísimo más alta que en Suecia, por ejemplo, que en Islandia, porque no tenemos oportunidades. Pero no solamente la decisión del primer hijo, porque con un hijo no arreglamos, es que la del segundo, resulta que a ver quién decide tener el segundo. Porque además ocurre una cosa, y es que con el primer hijo, eso está estudiado ahora, es cuando se establecen los roles en la pareja. Porque hoy en día las chicas juegan a la ficción de que son iguales. O sea, dos compañeros de curso que se casan, lo que no se hace se deja sin hacer, qué bien, somos iguales, todo estupendo, vamos a tener un hijo, qué bien, enhorabuena. Y ahí empieza el problema. Porque cuando hay un hijo es cuando empieza el establecimiento de roles en la pareja. Y cuando, para empezar, la chica se encuentra con que, aunque sea ingeniera igual que él, aunque sea lo mismo que él, resulta que a ella le dan 16 semanas y a él le dan 15 días. Entonces ya, y eso tiene que ver mucho con el empleo, porque ya el empresario no mira lo mismo a una chica que a un chico, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Este establecimiento de roles, en muchas ocasiones, lleva al divorcio. Porque hay muchas chicas que no lo soportan, muchos chicos, bueno, se separan las parejas y al final se separan. Y en muchos casos lleva a que la mujer termina en el mercado de trabajo en precario con un hijo y ahora sí que quiere trabajo a tiempo completo y quiere todo, pero claro, eso es pobreza infantil. Ya vemos cómo se fabrica la pobreza infantil. La pobreza de familias monomarentales con un hijo de vuelta en el mercado de trabajo. Y esas ya sí que no deciden tener el segundo. Esas ya sí que no.
Pero es que aún las parejas tampoco deciden tener el segundo porque no hay ayudas, porque tal, ¿no? Entonces, así es como llegamos al paradigma de uno o ningún hijo que se da en España, que se da en Italia, que se da en los países del este y que se da en todos los países donde precisamente no se toman medidas para que las mujeres compatibilicen empleo de calidad con maternidad. Y esto es lo que explica el gráfico este. ¿Quiénes son los países que tienen mucha fecundidad, o sea, buena fecundidad, mejor fecundidad y mejor tasa de empleo femenino? Pues los países nórdicos, que siguieron el consejo de Alva Myrdal, porque Alva Myrdal, que era sueca, como os he dicho, fue la precursora, bueno, entre otras, de todos los cambios en las políticas públicas que se dieron en Suecia en los años 60-70. Y uno de los grandes temas era precisamente recuperar las tasas de fecundidad, porque Suecia tenía unas tasas de fecundidad, vamos, peores que las que ahora tiene España. Y era un país pobre, por cierto, O sea, España durante los años 30 era un país pobre y recuperó sus tasas de fecundidad en los años 70, 80, 90, que a través de precisamente políticas de permitir a las mujeres que compatibilizaran empleo de calidad con tener hijos. Y ya os digo que no, ya este es el penúltimo gráfico, pero fijaros que esto es lo que explica también este gráfico. Es que os lo muestro para ver que es que verdaderamente hay que cambiar, si se quiere recuperar, hay que cambiar de ideología, hay que cambiar el chip de las políticas natalistas. Entonces, fijaros esto yo lo llamo la trampa, de donde lo he copiado, que es ese artículo de esta gente, lo llaman la trampa de las actitudes. Y esto relaciona la tasa de fecundidad con la igualdad de género. Entonces, tenemos en vertical la tasa de fecundidad y en horizontal el tanto por ciento de la población que piensa que la función del hombre es ganar dinero y la de la mujer cuidar a la familia. O sea, es el grado de conservadurismo de género de la sociedad, ¿no? Esto es de antes, esto es de los años 90, En España la sociedad ha cambiado enormemente, enormemente. Y ahora veréis cómo en un gráfico vemos que ha cambiado, que ya es el último. Pero aquí, en los años 90, fijaros, España ha cambiado, los demás países europeos no han cambiado, porque lo que se ha dado aquí en España, ese gran salto en conciencia de la igualdad, que por eso estamos aquí, o sea, esto es un ejemplo, que esto no pasa en Alemania. Este cambio no se ha dado en Centro Europa, Tanto en Alemania como España, bueno, son países más o menos conservadores. Hay un porcentaje de población que piensa, no mucho, ¿no?, pero hay un porcentaje que piensa que la mujer se quede en casa, ¿no? Y también tenemos, ¿dónde está Francia? No sé dónde está Francia, pero vamos, por aquí tiene que estar. Bueno, es que no está en este gráfico, lo siento. Pero vamos, Francia debe estar como por aquí, porque es menos conservador y también tiene mucha mejor fecundidad. Bueno, pero lo que se ve en este gráfico, bueno, ¿lo habéis visto ya mientras yo hablaba por aquí? Bueno, lo que se ve es que cuanto más conservador es un país, menos fecundidad, peor están en esto. O sea, los países donde hay mucho porcentaje de gente, como por ejemplo Polonia, hay mucho porcentaje de gente que dice que la mujer se quede en casa, pero ellas no se quedan. Ellas, bueno, digamos que se quedan porque no tienen más remedio, pero no deciden quedarse y tener hijos. Y la fecundidad va fatal. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hace pensar que realmente hay que cambiar el chip de las políticas natalistas, como decía. Entonces, ¿cuáles son las políticas natalistas? A ver, ¿cuáles son las políticas natalistas que hasta ahora han intentado los gobiernos, por ejemplo, en nuestro país? Pues políticas de, pues eso, que ayudar a que las mujeres cuiden en casa, ¿no? Cheques bebé, que los cheques bebé no funcionan, pero ni para un lado ni para otro. Los cheques bebé realmente es tirar el dinero a la basura, Pero bueno, intentar esto, ¿no? Y eso, intentar excedencias, por ejemplo, conceder a las mujeres excedencias para que se queden cuidando cada vez más,
todo esto. Y esto no recupera las tasas de fecundidad. Alemania lo lleva haciendo muchísimo tiempo y no recupera las tasas de fecundidad. ¿Y quiénes tienen buenas tasas de fecundidad? Pues eso, los países nórdicos han recuperado las tasas de fecundidad. ¿Y cómo lo han recuperado? Pues, como he dicho, con políticas de estas. ¿Esto es posible en España? ¿Es posible en España cambiar el chip de las políticas de natalidad y hacer políticas que realmente... Uy, es que me he ido de la... ¿Es posible hacer lo que dice Alba Mirdal? ¿Realmente, o como piensa alguna gente, es que la población no va a estar de acuerdo porque la población es muy conservadora? Bueno, pues en España concretamente esto es perfectamente posible, porque fijaros, la gente lo que quiere es una familia igualitaria, la mayoría de la gente. En el barómetro del CIS de marzo del 2010, o sea, este mismo año, le preguntaban a la gente qué tipo de familia es su ideal. De estos dos tipos de familia, ¿cuál se acerca más a su forma ideal? Y entonces, a hombres y a mujeres, está desagregado por sexo. Entonces, la familia ideal no es, para la mayoría de la gente, las que uno tiene trabajo remunerado y el otro se encarga del cuidado del hogar. No, eso lo quiere una minoría. O que uno tiene trabajo remunerado con menor dedicación y se ocupa un poco más de la casa, lo típico del tiempo parcial femenino, tal, ¿no? También lo quiere poca gente. ¿Y qué es lo que quiere la inmensa mayoría de la gente, tanto de hombres como de mujeres? Pues una familia donde los dos tengan un trabajo remunerado con parecida dedicación y ambos se reparten las tareas del hogar y cuidado de los hijos por igual. No está todo escrito, pero era eso, por igual. ¿Qué os parece? O sea, a la población la tenemos a favor, pero es que esto es lo bueno para la fecundidad. Esto es lo que hay que hacer para recuperar las tasas de fecundidad. En definitiva, lo que hay que hacer para recuperar las tasas de fecundidad es llegar a que las políticas públicas cambien de orientación y en vez de favorecer la familia de sustentador masculino, esposa dependiente, que es lo que están ahora haciendo, favorezcan la familia de personas sustentadoras, cuidadoras en igualdad, que es lo que quiere la gente, además. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto es la igualdad total, en realidad. Que las mujeres se incorporen al 50% al trabajo asalariado y que los hombres se incorporen al 50% al trabajo doméstico, si es que no hay otra solución. O sea, paridad en el empleo, paridad en el cuidado, servicios públicos, porque con la paridad no es suficiente. Se necesitan unos buenos servicios públicos de educación infantil y de atención a la dependencia. Y reducción general de horarios laborales. No hay más remedio. No hay más remedio que llegar a las 35 horas. Ese es otro buen secreto de Francia, del que no se habla, que Francia no solo tiene un buen sistema de educación infantil, aunque la corresponsabilidad no la tiene muy bien, pero mucho mejor que nosotros, pero Francia tiene un buen sistema de educación infantil y también unos horarios, también tiene las 35 horas laborales por semana. Y eso también es muy importante para que todo el mundo compatibilice. Porque fijaros, lo que se ha demostrado que no vale es esa doble vía, ¿no?, de que las personas con responsabilidades familiares disminuyen el tiempo de trabajo. Claro, típicamente pasan a tiempo parcial las mujeres. Y las personas sin responsabilidades familiares aumentan el tiempo de trabajo, que es, bueno, sin responsabilidades familiares se dice, pero claro, son los hombres que tienen hijos, como hemos visto antes, que no tienen responsabilidades familiares o que no quieren asumirlas, ¿no? Vamos. Pero bueno, esa vía de reducir el tiempo de trabajo y tener más facilidades para cuidar para las personas, o sea, las mujeres en realidad, que tienen niños, eso penaliza mucho el empleo. Eso hace que al final te despiden o eso hace que no te promocionas. Eso hace despilfarrar todo el capital humano de las mujeres y realmente eso no es la solución. La solución es disminuir los horarios de trabajo para todo el mundo. De tal manera que en vez de que él trabaje, eso decía exactamente Alba Mirdal, en vez de que él trabaje 43 horas a la semana y ella no trabaje nada o trabaje a tiempo parcial, pues que cada uno trabaje 35 horas, y 35 y 35 es que son 70.
Y tenemos una población femenina altísimamente formada, o sea que eso es también fundamental para la economía. Esto es fundamental para recuperar las tasas de fecundidad, pero es que también es fundamental para afrontar la crisis de cuidados. Porque con esas pirámides de población que hemos visto, a ver, ¿a cuántos dependientes van a tocar nuestras hijas y nuestras nietas? Porque claro, si no solamente tenemos una pirámide que es al revés, que es muy estrecha en la gente que puede cuidar, sino que además la mitad de esa pirámide no cuida, es que lo que es urgente es también que esa mitad que no cuida, cuide. Y que cuide tanto como la otra mitad. Es absolutamente fundamental. La paridad en el cuidado es absolutamente fundamental. No solo para que las mujeres se incorporen al empleo, sino para que todo el mundo cuide, porque hay mucha gente que cuidar, ¿no? Porque aunque hiciéramos cosas urgentes ahora para recuperar las tasas de fecundidad, el problema le tenemos, porque se tarda en recuperar y porque el envejecimiento está aquí ya, ¿no? Porque las medidas que tomemos ahora servirán para que dentro de 20 o 30 años estemos mejor, pero esto a donde vamos ya no nos lo quita nadie en el horizonte de 20 años. Entonces, es necesario absolutamente la paridad en el cuidado. Y esto es lo que no se está viendo. Bueno, yo creo que podemos, no sé, me he enrollado demasiado quizás, pero bueno, a ver si hay tiempo para el diálogo. Yo querría, bueno, pues eso, no sé, hacer esta llamada, no sé si... mi mensaje es este, las feministas, nos tenemos que preocupar de la demografía porque es bueno para la igualdad de género, porque realmente recuperar las tasas de fecundidad no se hará de otro modo, por mucho que la Iglesia quiera prohibir el aborto, porque no funciona tampoco, porque la gente aborta con riesgo de vida en los países donde no se puede, por mucho que los gobiernos conservadores nos quieran meter en casa, no se recuperará la fecundidad. Pero también lo otro, también para afrontar la crisis de cuidados es necesaria la paridad y también es necesario los servicios públicos. Ahora mismo el presupuesto que tenemos ahora para el 2011 es desastroso, pero aparte de desastroso por lo de los servicios públicos que no se tienen en cuenta, etcétera, que eso bueno también es mucho dinero, pero es desastroso porque la única medida para la corresponsabilidad, que era el permiso de paternidad, que estaba previsto que aumentara a 4 semanas en el 2011, resulta que se ha paralizado. Es decir, por una enmienda a la ley de presupuestos, si finalmente se aprueba, pues el Gobierno lo que plantea es que no pase a 4 semanas en el 2011, sino que pase a 4 semanas en el 2012. Pero es que lo que necesitan los padres no son 4 semanas, son 16 semanas, ¿no? O sea que ese es el problema. Bueno, en fin. Muchas gracias. Ha sido muy, muy ilustrativa. Un turno de palabra, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a abrirlo, aunque la conferencia ha sido casi interactiva, ¿no? Me ha encantado, María, tu ponencia. Me ha hecho un lío, pues no sabía si mañana irme a preñarme ya o adoptar a un niño africano. Yo que creí que el problema nórdico eran los edredones y ahora resulta que son las políticas sociales que le dan a la gente. Pero me ha dado un montón de ideas para el teatro y me ha encantado la ponencia. Y bueno, y una cosa que salió el otro día, un artículo, no sé si era del Instituto de Estadística o no, que ahora con el tema de la crisis, ese porcentaje de gente que piensa que las mujeres tienen que estar en las casas es más alto. Ahí ponía un 38% y me parece que se referían a un 43% o algo así. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo mío va a ser muy breve. Primero felicitarte, María, porque como siempre, aunque como dice Oliva, algunos problemillas con las estadísticas, pero yo creo que ha sido bastante clarificador. Yo solamente apuntar a que una de tus propuestas finales era el tema de la reducción de las jornadas laborales. Yo, unido a eso, también diría de la flexibilización de las jornadas laborales y de la racionalización de las mismas, que además hoy recuerdo que se está celebrando un congreso en Valladolid con este mismo tema. Es decir, los horarios que tenemos en España son totalmente absurdos, son incompatibles con los horarios escolares, con las actividades extraescolares y además son muy poco productivos.
Entonces también tendríamos que establecer medidas en el sentido de racionalizar, acercar nuestros horarios a la Comunidad Económica Europea, las jornadas no sean partidas porque eso significa un problema más añadido y evidentemente el tema tenemos que empezar a cambiar los conceptos de permanencia en los puestos de trabajo por el trabajo por productividad y por objetivos. Hola María, me encanta que estés de nuevo aquí, felicitarte por tu magnífica exposición y decirte que yo lo he vivido como una película, ¿no? Ha habido una parte de tu exposición que me ha generado mucho desasosiego, pero luego cuando he llegado al final he respirado y digo, el final me ha encantado de esta historia, ¿no? ¿Y por qué me ha generado desasosiego la parte que se ha estado cargando, cargando las tintas en plan metafórico, ¿no? Sobre el tema de la fecundidad y la baja fecundidad de las mujeres? Pues porque yo, conforme tú lo estabas contando y como geógrafa, demógrafa que soy, pues resulta que lo he visto como si solo se abordara el nodo económico, porque se ha relacionado el tema de la población, dentro de la población el tema de las mujeres, la fecundidad y la relación de la fecundidad, el nodo económico, al final el nodo administrativo y entre medio también con las políticas de la natalidad que hace el nodo administrativo, pero en ningún momento he visto el nodo naturaleza, que tiene que estar en el centro, el nodo naturaleza, que tiene que estar en el centro de todos esos nodos. ¿Y por qué no lo he visto? Porque, claro, tanto el libro de esta mujer está elaborado en un contexto, tanto político como económico, de cuando Europa se está desarrollando y se están generando esos desequilibrios y está viviendo pues, la tercera fase de la transición demográfica. Pero es que ahora mismo hacer ese análisis en ese mismo contexto político y económico, sin tener en cuenta el tema de la huella ecológica, el tema de la crisis energética y el tema de otras variables y otros parámetros que nos van a llevar a un cambio profundo de nuestras políticas, lo queramos o no, pues lo veo que es importante hacer ese análisis teniendo en cuenta otros nodos que están determinando ya, con todo el tema también del cambio climático, todo eso están determinando ya nuestras vidas. Y luego una puntualización, la especie humana de toda la vida, desde que está como especie en el planeta, se ha tenido que movilizar por los recursos. Lo mismo que ahora mismo el capital no tiene frontera, pues la especie humana va a buscar los recursos que mejor, si en su lugar no lo tiene, y lo favorable sería que en su lugar rompiera esa barrera política y económica que le conlleva ese desarraigo, pero siempre la especie humana se está movilizando. De hecho, ya hoy hay migrantes efectuados por el cambio climático y antes las migraciones solo se producían por el tema económico. Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que hay que introducir otro nodo para contextualizar esto. Porque no solo podemos hacerlo desde este sistema económico, porque lo que está poniendo en evidencia la crisis es precisamente la sostenibilidad de este sistema, pero la sostenibilidad de este propio sistema capitalista como tal que lo estamos viendo y viviendo. Sí, vale. Mira, yo me llamo Marisa. He apuntado algunas cosas sobre lo que ha comentado María y yo primero creo que el tema de la pirámide en el cual las personas mayores cada vez serán mayores gracias quizá a la sanidad, ¿no? La sanidad se ha ido ayudando. También he apuntado el tema de los inmigrantes. Los inmigrantes yo no creo que sea una solución el tema de la natalidad, sino yo creo que es que el problema se mueve. El problema se mueve de donde estaba en el anterior país, pues vuelve y tal. Quizá también me he fijado en los datos que has dado y que según los países que controlan esa emigración, son los países que quizá en el 2025 tendrán una tasa de personas más o menos jóvenes, ¿no? De 20 a 40 años, que serían los que mantienen a esas personas ancianas y quizá esa migración no existirá ahí en ese momento. No existirá. Claro. Me he fijado en un dato muy relativo, porque tú has comentado que en Irlanda la mortalidad y el empleo femenino venía, pero es que me he fijado que el tema de la natalidad también va. Mira, menos mortalidad, menos empleo femenino, más natalidad. Quiere decir que ahí lo que privaliza, lo que está ayudando es el gobierno, la forma con que trata a estas mujeres que gracias a la ayuda que le dan cuando tienen hijos no necesitan enfrentarse a un empleo, sino que
con solamente apoyándolas lo que es el poder mantener a esos hijos, porque también me he fijado que el tema de guardería, escolarización aquí en España es fatal. En el momento que un pueblo como donde yo vivo, Carolina de la Torre, hay una mayor cantidad de jóvenes que tienen una mayor cantidad de hijos, nos encontramos con un problema enorme, enorme, enorme para que esos niños estén escolarizados, para que llegue a un momento que ahí cada vez vamos a una proporción de institutos que nos faltan, que estamos peleando por plazas, que al final tenemos que venir a Málaga para poder tener estos niños en bachillerato. Y también me he fijado pues que no, nada, sobre todo eso, que yo creo que tenemos que mirar un poco lo que es el empleo, lo que es la crisis esta que es que nos está fastidiando, y esta crisis lo que está haciendo es que quizás nos encontramos con que cómo vas a traer un hijo al mundo ante todo este tipo de problemas que estamos teniendo. Y vale, gracias. Sí. No, yo solamente quería hacer una reflexión hacia el esfuerzo social y político para la integración también de los niños en todos los ámbitos, tanto urbanísticos, que estamos hablando de toda la ponencia urbanística, como también en todos los eventos o las jornadas y tal, porque los índices de fecundidad son tan bajos que hay un porcentaje tan pequeño de niños que tienen poca cabida en la sociedad. Entonces, es un esfuerzo para las madres muy grande y para los padres hacer partícipes en cuestiones sociales con los niños. Me refiero, por ejemplo, para poner un ejemplo, pues guardería en tipo jornadas o en los centros de trabajo o en la escuela de formación de feminismo, que hubiera más cabida y que los niños estuvieran más integrados en la sociedad en todos los ámbitos. Para que sí fuera también más fácil, es que yo creo que es muy importante, aparte del económico, el cuestión, no sé, de concienciación de que forman parte de la sociedad. Gracias. Bueno, darte las gracias, a mí me ha iluminado mucho lo que has dicho. Y una pregunta muy sencilla. Desde el feminismo, o sea, ¿cómo se puede llegar a que en los parlamentos, a los distintos niveles, en las comunidades autónomas y luego en el Estado, este tipo de exposiciones pueda dar lugar a una sesión y luego a todo un debate desde los grupos y desde las personas? Bueno, a ver, sobre lo del cambio, ¿quién preguntaba lo del cambio del tanto por ciento que piensa, no? Eso es verdad, ha salido en los periódicos. A mí no me ha dado tiempo, tengo que decir que llevo una semana de loca y que no me ha dado tiempo a irme a la encuesta esta, porque efectivamente en marzo, que es los datos que yo pongo aquí, preguntaron a la gente este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es su familia ideal? Y luego le preguntaban, vale, pero si alguien tiene que quedarse, ¿quién tendría que...? Ya te han dicho que no se quede ninguno, ¿no? Pero bueno, dice, vale, pero ¿y si alguien tiene que quedarse? Y entonces en marzo, que eso sí lo tengo yo analizado, en marzo pues como un 40 y tantos %, yo creo, o sea, no era tan diferente, decía, o un 30, es que no me acuerdo, pero vamos, había un porcentaje significativo. Y salió en ese momento en los periódicos, era menor que este, pero a lo mejor era un 30, no me acuerdo, pero era mayor en marzo, estoy hablando de marzo, no de lo que tú dices de ahora, pero en marzo ya, después de esta pregunta de cuál es su familia ideal, y dice que no se quede nadie en casa, y entonces dice, pero bueno, si alguien tiene que quedarse, ¿quién se tiene que quedar? Y entonces ahí picaban algunos. Y picaba bastante gente, era un porcentaje significativo el que picaba, eran un 30 y tantos %, algo así, decía, bueno, pues sí, que se quede la mujer, pero la mayoría decía cualquiera de los dos. Claro, en realidad, oye, que queremos esto, pero si nos dicen que es imposible, pues ya nos acogemos a la ideología dominante, o sea, porque esa la tenemos encima, o sea que realmente no se cambia todo tan pronto, queremos cambiar, pero no es fácil cambiar. Ese porcentaje probablemente yo no lo he analizado, pero ahora en septiembre probablemente sea un poco mayor. Pero de todas formas, ahí no decía, en esa noticia,
que yo he leído no decía qué porcentaje decía cualquiera de los dos. Eso no decía. Y los porcentajes eran un 40 y tantos % decía que se quedaran las mujeres, un 1 y pico decía que no sé qué, que no sabe, no contesta y tal, pero es que hay un 50 y tantos % que decía cualquiera de los dos, y eso no venía en la noticia, que no lo he ido a ver cuánto, pero vamos. Entonces, pues así es la cosa, la gente quiere cambiar, pero la gente, primero, no sabe si es posible, segundo, está afincada al viejo chip, y necesita ayudas, y para eso están los gobiernos, los parlamentos, para poner los medios para que verdaderamente ese cambio sea posible. Entonces, por ejemplo, el permiso de paternidad es la medida más espectacular. El permiso de paternidad no lo reivindicaban los hombres. No, antes de que existiera no lo reivindicaban los hombres, lo reivindicábamos las feministas. Pero cuando está ahí, o sea, no había manifestaciones de hombres en las calles reivindicando el permiso de paternidad. Pero una vez que está ahí, en este momento, según esa misma encuesta de marzo, un 85% de los hombres y un 87% de las mujeres está muy de acuerdo o bastante de acuerdo con esa medida. Y además un 80% de los hombres la utilizan y cuidan a sus bebés. O sea, que un éxito más espectacular no hay, y eso pasa absolutamente en todos los países. En Islandia tienen 3 meses y ahora está mal visto, tampoco lo reivindicaban en la calle los hombres, lo reivindicaban las feministas, pero ahora que tienen desde 2003 los papás islandeses 3 meses para quedarse solos, no como el permiso de paternidad de aquí, que es quedarse esos primeros 15 días, que también es necesario, sino que además se quedan solos 3 meses y está mal visto el papá que no hace eso. Porque la norma social se ha instalado cuando hay posibilidades, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es así. Bueno, sobre la flexibilización de horarios, completamente de acuerdo. Efectivamente, los horarios no solamente tienen que ser más cortos, sino más racionales y flexibles, y ahora las nuevas tecnologías lo permiten, pero ojo con las nuevas tecnologías. Horarios más flexibles para todo el mundo y no teletrabajo para las mamás. Que eso del teletrabajo para las mamás es lo que ya te manda al rinchi, como decimos en mi pueblo, ¿no? O sea, eso te manda ya al rincón, ¿no? de la empresa. Bueno, y sobre lo de Carla, es que no he entendido muy bien lo de la naturaleza. Bueno, vamos, quiero decir, no he entendido muy bien, que no sé si lo he entendido bien, pero efectivamente lo de la huella ecológica es fundamental. Quiero decir que no he entendido si es que era un desacuerdo o era por algo, pero vamos, el desarrollo sostenible tiene dos patas importantes. Una es la demografía y otra es la ecología. O sea, esa es la sostenibilidad, ¿no? Yo he hablado de la demografía, pero también la igualdad de género es importantísima para la huella ecológica, por cierto. Y bueno, lo que sí es verdad, que es que no sé si lo he entendido bien, pero bueno, que hay gente que dice que en realidad, ¿por qué queremos que aumente la tasa de fecundidad si hay demasiada gente en el mundo? Pero esto, bueno, yo he hecho lo que he podido por intentar explicarlo, y es que hay mucha gente en el mundo, pero están, o sea, aquí abajo hay muchos y allí hay pocos. Y para la ecología, pues desde luego lo que es peor es la pobreza. Eso está claro. Es la pobreza, es el consumo que no es el que tiene que ser, o sea, porque no es que haya que disminuir el consumo, yo no estoy por el decrecimiento. Lo que pasa es que tenemos que crecer en consumo no depredador, o sea, en cultura, en educación, en mejor sanidad, en mejores servicios públicos, que es mejor nivel de bienestar, pero no en comprar coches. No en comprar coches y no en depredar el medio ambiente. Entonces, bueno, en fin, que no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero que la especie humana se moviliza, claro, se moviliza, pero la cuestión es que se movilice menos. O sea, si es que hay que tener una política de ayuda al desarrollo, que eso es por todo, es por lo de la demografía, es por lo de la ecografía, por lo de la ecología. Si no ayudamos a esos países a que se desarrollen bien, nos vamos todos al garete. O sea, que realmente la ayuda al desarrollo tiene que estar bien organizada, no como está ahora. Sobre lo de las ayudas a las mujeres,
En Islandia, que es ese, ¿no?, lo que hay es mucha buena fecundidad, o sea, bastantes niños y poca pobreza infantil. Pero también hay poca pobreza femenina y, desde luego, hay muchísimo empleo femenino. Los países que más empleo femenino tienen son precisamente los países nórdicos, donde no existe el sector de amas de casa. O sea, en esos países, como en Islandia, precisamente por eso es el país que más lejos ha llegado en igualdad, que todavía no han llegado a la igualdad entre los permisos de paternidad y de maternidad. En esos países lo que se considera es que cada persona tiene que tener independencia económica y cada persona tiene que estar insertada en su empleo y con sus facilidades, claro, tiene un permiso pero pagado al 100% o al 80%, un permiso cuando tienes niños, pero tiene que tener permiso él, permiso ella, de tal manera que nadie se desinserte del empleo. Y no hay ayudas para el cuidado en casa en Islandia. No hay ayudas para excedencias o para que las mujeres pasen a tiempo parcial. No hay ayudas para eso. Hay un sector que pasa, pero la tasa de empleo femenino de Islandia es la mayor. Pero en Irlanda lo que pasa, que está ahí apartado de las tendencias, ¿qué le pasa a Irlanda? Irlanda tiene mucha tasa de fecundidad y tiene poco empleo femenino. Pero ¿sabéis lo que le pasa a Irlanda? Que Irlanda está todavía en la transición demográfica. O sea, Irlanda es un país católico muy conservador. Bueno, España también es un país católico, pero bueno, Irlanda de verdad se lo creen, es muy conservador. El aborto ha estado prohibido hasta ahora mismo, no sé cómo va la cosa, pero vamos, realmente es un país muy conservador y es un país donde realmente hay mucha... O sea, la tasa de fecundidad está disminuyendo a marchas forzadas. Es de los países donde más está disminuyendo la tasa de fecundidad, pero todavía están atrás. O sea, todavía es un país que viene de la altísima fecundidad ayer mismo. ¿Veis lo que quiero decir? O sea, si tiene una tasa de fecundidad que puede parecer ideal, porque es 2,1 hijos por mujer, 2,1 hijos por mujer, pero no va bien. No va bien porque el año que viene será 1 y pico. O sea que va disminuyendo. Lo que pasa es que va disminuyendo ahora y no lo hizo hace 20 años como los otros países. Por eso es por lo que está ahí descabalado, ¿no? Pero además tengo que decir una cosa, es que el problema de la demografía es que los datos son muy lentos de calcular. O sea, fíjate, esto es una media del 85 al 96. Vamos, lo que ha dicho ella... Pues sí, o sea, realmente es verdad. Esto no explica lo que está... No todo quiere explicar lo que está pasando ahora, sino, pues eso, cómo funcionan las cosas. Pero si cuando de verdad te vas a buscar el último dato, que es, no en este gráfico, pero en otras ocasiones, es importante. Ahora mismo, los últimos datos que tenemos no son, por ejemplo, las proyecciones demográficas. Las proyecciones demográficas se tardan mucho en hacer. Las hace el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, el último dato que tenemos de número de nacimientos es de 2009, lo que pasó en 2009. Ahora mismo, hace poquísimo, salió como el número de nacimientos había bajado un 5%. Pero es que, a partir del número de nacimientos, que eso, bueno, se tarda 3 o 4 meses en saber, ¿no?, desde que termina el año, luego hay que calcular las tasas de fecundidad, que eso es una operación estadística. El número de hijos por mujer significa que hay que ver con el comportamiento de cada edad, ¿no?, qué pasaría si resulta que las mujeres se comportaran así. Eso es una operación. Pero es que una vez que se tiene eso, que se tarda también varios meses, todavía no las tenemos. Eso todavía no lo tenemos para 2009. Es que el INE todavía no nos lo ha dado. Pero cuando nos dé ya el número de hijos por mujer del 2009, luego tenemos que calcular con esos datos las proyecciones hasta el 2050 y variar esas proyecciones que sabemos que están obsoletas, pero que son las que os he enseñado aquí porque son las últimas que hay. Porque en esas proyecciones se tardan otro medio año en calcular. Y entonces, y resulta que estamos calculando y cuando las hayamos calculado tampoco nos valen, porque sabemos que ya no nos valen, porque sabemos que en el 2010 las tasas de fecundidad están siendo mucho peores que en 2009. Pero eso, cuánto de peores y cómo cambian las proyecciones, lo sabremos en el 2012 o 13.
Ese es el problema. Y luego, encima, tiene mucha inercia porque los efectos de lo que pasa ahora se verán dentro de 20 años o 30 años, y como los políticos son cortoplacistas, como sabéis, pues entonces es muy difícil tomar medidas. Entonces, esto de la demografía es así de complicado por eso. Yo voy a terminar, sí. Bueno, y lo de que hay tan pocos niños que no se les presta atención, que lo ha dicho alguien, ¿no? Es que yo creo que es al revés, es que hay tan pocos niños porque no se les presta atención. O sea, si nos concienciamos de lo importantes que son los niños, les prestaremos atención en estos casos que has dicho y en todos, y entonces nos daremos cuenta de que es una catástrofe que no haya universalización de la educación infantil de los 0 a 3 años, etcétera, etcétera. Y Teresa, es que esa es la pregunta del millón, ¿cómo llegar al Parlamento? Pues esa es la pregunta del millón. Ahí tenemos que estar y ahí tenemos que estar, pero no sé qué decirte. Que yo lo dejaría así como reflexión, que lo importante, desde luego, es llegar al Parlamento, porque es quien decide las políticas, ¿no? Bueno, pues pasamos, gracias María, gracias a todas y a todos, y pasamos a las conclusiones. No os vayáis, por favor.